Claro. Ahí está. Estamos grabando otra vez. Bueno, ¿qué es lo que más estamos por ahí revisando o teniendo en cuenta o pensando o tratando de provocar con el tema de secuencia didáctica? La idea de secuencia didáctica primero tiene que ver con pensar cierta continuidad. Cierta continuidad y complejización. Para tratar de que los temas que uno desarrolla y las actividades que uno propone no sea algo fragmentado. No sea que, bueno, hoy vamos a desarrollar la provincia de Córdoba y después al otro mes comienzo a hablar de historia argentina del siglo XIX y la extensión del ferrocarril, no sé. Y comienzo a dar un tema nuevo sin retomar, sin hacer referencia o dejando de lado o descuidando lo que yo enseñé anteriormente. Entonces, nuevamente, en este tema vuelvo a hablar del mapa, de la ubicación geográfica. No, si ya lo estuviste enseñando con el tema anterior. Lo que vos tenés que generar, otra vez vamos a hablar de esto, otra vez los puntos cardinales, otra vez las provincias limítrofes, si ya lo enseñé la secuencia anterior, el mes anterior. Entonces lo que se busca con la idea de secuencia didáctica es pensar en esa continuidad de los temas, que no es una continuidad lineal, sino que es una continuidad en forma de espiral. Porque lo que yo estoy tomando hoy en esta secuencia, cuando lo vuelva a ver en esta secuencia acá, tengo que tratar de desarrollarlo con otra complejidad. Tengo que tratar de encontrarle potenciar lo que ya veníamos haciendo, esto de pensar en escalas. Bueno, los ejercicios que yo hago para pensar el uso de un plano a nivel local, lo tengo que poder desarrollar esas mismas capacidades, esos mismos saberes con un mapa de América Latina. De poder construir la noción espacial. ¿A cuánto está Cruz del Eje de Medellín en Colombia? ¿Está cerca o lejos? No, está muy lejos. Bueno, ¿qué significa muy lejos? Que está lejísimo. ¿Y a cuánto está Cruz del Eje de Córdoba capital? Está lejos. ¿Está más lejos o menos lejos que Medellín? No, menos lejos. Bueno, ¿por qué? Entonces, comenzar a trabajar algo que yo vengo trabajando, que estoy desarrollando acá, cuando lo vuelvo a tomar es para complejizar el tema. Porque a lo mejor cuando estoy viendo América Latina, estoy viendo parte de la historia colonial. Para no estar repitiendo a cada rato también sobre el 25 de mayo, la Revolución de Mayo, etc. Cuando yo hablo de América Latina, puedo encarar el tema de América Latina desde el proceso de independencia de América Latina. Y ahí entran, vamos a la cuestión más temporal. ¿Cómo enseño las nociones temporales? Recién estuvimos hablando de la cuestión espacial, ¿no? Bueno, ¿cómo enseño los conceptos temporales? Cuando estoy hablando de tiempo,
tengo que ver de qué manera construir desde el primer grado la noción temporal. ¿Qué es lo primero que voy a marcar, alumna Ayelén? ¿Qué es lo primero que voy a marcar en la noción temporal? El hoy. Un punto de referencia, pero que no es el hoy. ¿Cuál es mi punto de referencia para un niño de 6, la fecha de nacimiento? Lo primero que tengo que tratar es de marcar un punto de referencia. Y la mejor forma de marcar el punto de referencia es la referencia personal, que es mi cumpleaños. ¿Está? Entonces, esa cuestión temporal me va a marcar una referencia hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Hace mucho tiempo, o hace muchísimo tiempo, o antes de que yo naciera. Y antes de que vos nacieras, ¿existía la vida, el mundo? Sí. ¿Y cómo lo sé? Y lo sé por cuestiones de familia. Entonces, comienzo con la construcción temporal. Si estaríamos en vivo, esta clase la estaría dando la otra asistente, Melissa Romero, estaría dando esta clase, te está salvando, Meli. Con la línea de tiempo. ¿Por qué necesito desarrollar una línea de tiempo? Porque necesito algo visual para que ellos puedan imaginarse en el tiempo. Nadie más allá de las cuestiones místicas, a ver, nadie se acuerda del momento en que naciste. No te acordás. Si vos crees en las cuestiones místicas, a lo mejor sí, yo tengo recuerdos. Cuando nací lloré y veo la cara de mi madre. No. No hay referencia, no hay referencia en la memoria de ese segundo, ese instante que estamos naciendo. No hay. Entonces, lo primero que tengo que buscar es, en esa referencia temporal, es un documento. ¿Qué documento tengo para marcar mi punto de nacimiento? El acta de nacimiento. Muy bien, alumna Ayelén. Esta acta de nacimiento, la partida de nacimiento, es un documento público. Que ese documento público a mí me permite marcar mi nacimiento, desde el cual yo pienso el tiempo antes y el tiempo después. Recuerden que primero, segundo, tercer grado estamos también de la parte de matemática aprendiendo los números, aprendiendo a contar. No hay construcción de los números. Por eso, lo primero que empiezo a desarrollar es, hace poco, hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo. Había una vez, hace mucho tiempo, es una construcción temporal, perdón. Lo que yo voy haciendo con la línea de tiempo es tratando de comenzar a materializar la cuestión del tiempo. Esto de que en los primeros años, en los primeros grados, necesito trabajar con material concreto. Repito esto, lo más difícil de enseñar en primer grado, en segundo grado, es el cero. ¿Por qué? Porque el cero es la nada. ¿Cómo enseño la nada? Lo primero que hago es enseñar el 1, el 2, el 3, no enseño el cero, porque el cero necesito abstraerme para entender qué es la nada. ¿Cómo un niño o una niña de 6 años, de 7 años le explicás la nada? Nos cuesta a nosotros a veces pensar en la nada, a veces uno tiene la cabeza pensando en la nada misma, pero bueno, generalmente esta referencia tiene que ver con la construcción de una línea de tiempo. ¿Qué puedo marcar, además del acta de nacimiento?
¿Con qué otros documentos puedo construir mi línea de tiempo personal? Con documentos también, el DNI de que te hacen primero. Bueno, además de el acta y el DNI, también puedo poner las libretas escolares. Cuando ingresé a sala de 4, sala de 5, cuando ingresé a primer grado. También puedo recordar cuando comencé a andar en bicicleta, cuando comencé a caminar. Y a lo mejor cuando comencé a caminar no tengo un documento. Y si no tengo documento, ¿a qué voy a hacer referencia? ¿Qué voy a buscar para tener como evidencia cuando empecé a caminar? Y si no tengo fotos, relatos, de historia oral. Entonces, a utilizar la idea de historia oral como una fuente histórica. Yo acá estoy teniendo documentos históricos, estoy teniendo fotos, estoy teniendo historia oral, que me sirven para hablar de fuentes históricas. Y puedo ir tanto hasta el presente, hasta el hoy, pero también puedo ir hacia atrás. Entonces lo que uno recomienda siempre es, cuando uno quiere comenzar a construir una línea de tiempo, una de las opciones es comenzar a hacer desde el hoy hacia atrás y tratar de que la línea sea sincrónica con algún otro miembro de la familia. ¿Por qué? Porque acá yo voy a marcar mi nacimiento, qué hacía este miembro de la familia en mi nacimiento, pero puedo empezar a ver que había vida antes de mi nacimiento. Y puedo comenzar a hablar, bueno, antes que yo naciera, mucho antes, inclusive antes de que naciera mi tía, mi tío, mi abuelo, fue la Revolución de Mayo, hace muchísimo tiempo. Con tener por lo menos, con empezar con mi línea personal y agregar un familiar y después tal vez agregar otros que tengan diferentes edades, yo puedo de esa manera ir construyendo las nociones temporales. Hace muchísimo tiempo. ¿Cuándo? Y cuando mi abuelo era chico, si ustedes se fijan, los primeros temas que se empiezan a desarrollar según el diseño curricular en primero o segundo grado tiene que ver con la familia y con el barrio. ¿Por qué? Porque es lo más cercano que tenían los chicos. Lo más cercano que tenemos de chicos es eso. Es comenzar a revisar esos saberes cotidianos de la familia y del barrio y complejizarlo. Entonces, es comenzar a ver, bueno, hace mucho tiempo, ¿a qué se jugaba antes? Y antes, en tiempo de mi abuelo, se jugaba tal cosa. ¿Y cuándo fue el tiempo de tu abuelo? Hace un montón. Bueno, ¿cómo lo hacemos en una línea de tiempo? Yo acá comienzo a trabajar las nociones temporales y la línea del tiempo puede ser un recurso, además de identificarme, para ver también algunas situaciones a nivel local. Porque, por ejemplo, cuando yo nacía, acá había elecciones. O cuando ingresé a la sala de 5, bueno, acá, no sé, se dieron los incendios. Pongámosle que esto lo estamos viendo más adelante, no sé. O acá sucedió algo a nivel regional que fue importante. Entonces yo estoy viendo en diferentes espacios, porque esto es una cuestión más del ámbito familiar, y esto estoy ampliando al barrio, a la localidad, cómo, además de mi vida, ocurren otras cosas.
está todo bien con tu vida, pero che, pasan otras cosas. Y eso también permite correrse de la mirada del yo, del ego, digamos, que es también parte de nuestro ejercicio. Pero también esto nos va a permitir ver algo de la provincia, ver algo de la nación, no sé, como ir sumando. Porque tal vez esto lo puedo desarrollar en cuarto grado, en quinto grado, desarrollar las líneas históricas. Y voy a necesitar que ellos puedan entender esta línea histórica sincrónica. Mientras pasaba esto a nivel local, pasaba esto a nivel provincial. Por ejemplo, la pregunta que hago siempre, que es, ¿qué pasó el 25 de mayo de 1810? ¿Existía Cruz del Eje el 25 de mayo de 1810? ¿Pasó la Revolución de Mayo en Cruz del Eje? Y Cruz del Eje cumplió 285 años de su fundación. ¿Se dio la Revolución de Mayo en Cruz del Eje el 25 de mayo? No. ¿Se dio en Córdoba capital? Tampoco. Porque a Córdoba se va a fugar y se va a esconder el virrey, que se lleva todo el oro y se viene a esconder a Córdoba. Acá estamos por tener un accidente escolar con la gata que está amenazando a mi asistente. Entonces, pensar en forma sincrónica me permite construir la noción espacial y temporal. Bueno, mientras acá está ocurriendo tal cosa, ¿por qué? Vuelvo. Trabajamos con conceptos. Necesitamos desarrollar. Los conceptos se desarrollan a nivel cognitivo. Pero necesito dar como herramientas concretas a los chicos, y ahí entra psicología, ahí entra las teorías del aprendizaje, lo que plantea Vygotsky, lo que plantea Piaget, esto de pasar del pensamiento concreto al pensamiento abstracto, pero también más lo que plantea Vygotsky, no tanto Piaget, esa parte de Piaget, hasta ahí llego con Piaget, Vygotsky de pensar zona de desarrollo próximo y potencial. Comenzar a construir las nociones en la cabeza, las nociones temporales y espaciales. Porque no es fácil enseñar historia, no es fácil trabajar sobre la memoria, cuando no pude desarrollar las nociones temporales. ¿Cuándo pasó el 25 de mayo? ¿Por qué tengo que enseñar el 25 de mayo todos los años? ¿Con qué necesidad? Segundo, ¿por qué todos los años tengo que enseñar lo mismo sobre el 25 de mayo? Y tercero, ¿qué me importa hoy, en el 2020, el 25 de mayo de 1810? Esa es la pregunta que a mí me tiene. Bueno, ¿qué hay hoy del 25 de mayo de 1810? ¿Por qué se tiene que enseñar eso? Ahí es donde tengo que repensar todo, no únicamente de historia, sino la construcción de la argentinidad, la idea de pensar que mucho de lo que sucede hoy con los problemas de tierra, por ejemplo, en esta zona, tienen que ver con el 25 de mayo, porque Córdoba va a sostener la propiedad de la tierra hasta 1895 con leyes de la colonia, por ejemplo. Entonces eso sigue generando hoy un montón de problemas con la tenencia de tierra. Porque cuando ya éramos un país independiente, en 1895 seguían existiendo tenencia de tierra con leyes de la colonia. Entonces eso está generando un montón de conflictos hoy. ¿Cómo lo pienso en la cuestión temporal? Y si no hay construcción de él, pasó hace mucho, pasó hace poco, va a ser complejo, va a ser difícil. Por eso la secuencia lo que me permiten es pensar, bueno, ¿cómo lo trabajo? ¿De qué manera lo voy pensando? ¿Qué recursos voy utilizando? Yo la otra vez les preguntaba la diferencia entre actividad y estrategia. Y muchas veces una actividad es también una estrategia.
esa forma de pensar que la actividad está compuesta, que esta actividad puede ser una estrategia que está compuesta por otras actividades, también una forma de pensar con una lógica de secuencia, de ir complejizando, de ir profundizando el tema. Las nociones temporales y espaciales son los ejes de las ciencias sociales, que no se desarrollan únicamente en ciencias sociales. Cuando uno está pensando en la alfabetización y la ubicación de cada símbolo, qué está antes, qué está después, está también trabajando nociones espaciales. ¿Por qué? Porque estoy pensando qué letra va antes para construir una palabra. Esto tiene que ver con la cuestión espacial. Cuando yo estoy enseñando a contar, también estoy trabajando nociones espaciales. ¿Qué está primero? ¿El 1, el 2? ¿Qué viene antes del 3? ¿Qué está después del 3? El antes y el después es con una referencia. Y en mi caso es mi cumpleaños, mi fecha de nacimiento, el antes y el después. Bueno, ¿cuándo comenzaste a andar en bici? ¿Fue antes o después de que comenzaste a caminar o a hablar? Bueno, ¿cuándo fue la primera vez que fuiste a jugar al fútbol? ¿Fue antes o después que sepas andar en bicicleta? Esa construcción de lo temporal en una línea tiene que ver también con trabajar otras cuestiones espaciales, el antes y el después, que es para tratar de construir la lectoescritura, la cuestión numérica, bueno. Por eso la necesidad de pensar el diseño curricular en forma más transversal, más integral, no verla en forma tan separada. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Ya llevamos más de 1 hora y media. ¿Alguna duda, preguntas? No, profe. No, profe, está claro todo. Después el tema es ponerlo en práctica. Está claro, me preocupo. Ese es mi problema. Cuando me dicen eso, me preocupo. Yo les pasé ahí el documento este de una didáctica. Cuando ustedes abran ese documento y lo empiecen a ver, a ver si se descargó. Bueno, yo ahí, la chica cuando estuve hablando, le marqué varias cosas que tienen que ver con una ausencia en una lógica de secuencia didáctica. Lo primero que les marco, que tiene que ver, fíjense en que es la actividad, perdón, la clase, sí, la actividad 2 es la clase 2, donde trabajan un mapa de Córdoba, y que después en la clase 3 pasan a la región serrana, y en la clase 4 pasan no sé qué cosa. Y lo que les marqué ahí es que, ¿por qué no hay lógica de secuencia? Porque en la primera clase, donde hay una nota periodística, no lo utilizan en forma conjunta con el mapa. Entonces están desaprovechando en la segunda clase, cuando presentan el mapa, no retoman la clase anterior. Es como que, bueno, en la primera clase di el recorte periodístico, hicimos una lectura del recorte periodístico, terminó la clase, viene la otra clase, presento el mapa, y en un momento retomo la información de la primera clase
por ejemplo, para ubicar las localidades que aparecen ahí, las regiones que aparecen ahí. Entonces es como que son dos clases separadas, que si yo la clase 1 la pongo al final es lo mismo, y si la clase 2 la pongo en medio de la secuencia es lo mismo, y ahí es donde comienzo a ver esta idea de que no hay una lógica de secuencia, es decir, no estoy aprovechando en las clases que vienen la información y los conocimientos que desarrollo en las clases anteriores. Luego el texto de Isabelino Siede, cuando dice esto de los saberes previos. ¿Para qué hago un rastreo de saberes previos si no los utilizo en la clase para potenciar la clase? Entonces, ahí es donde necesito revisar las actividades, tratar de pensar qué actividades me conviene desarrollar en qué momento de la secuencia. Por ejemplo, tengo que ver un recorte periodístico. Volvemos con los incendios. Un recorte periodístico. Bueno, en ese recorte periodístico van a aparecer nombres de localidades. Si es primer grado, segundo grado, tercer grado, donde todavía no veo el mapa de Córdoba, usa el mapa de Córdoba, mi objetivo no es el mapa de Córdoba, sino hablar sobre los incendios. Necesito que los chicos tengan una referencia. Entonces necesito presentar el mapa de Córdoba, ubicamos donde está Cruz del Eje, ubicamos donde está la Candelaria, Cruz de Caña. No es el tema central, pero lo presento, porque de esa manera comienzo a lo que decía Vygotsky, zona de desarrollo próximo y potencial. Yo estoy mostrando un recurso que en los años que vienen va a ser más común. Entonces tengo que quitar el miedo de ver un mapa. Ahí es donde esa fuente de información que fue la nota periodística, la puedo volver a usar la clase que viene cuando veo el mapa, la puedo volver a usar la última clase para volver sobre la nota periodística. Bueno, a ver, ¿se acuerdan cuando leímos la nota? Bueno, ¿qué decía? ¿Qué información nueva hay? ¿Cómo podemos pensar lo que está sucediendo? Cuando vean la secuencia esa que les envié, yo ahí después les voy a ir marcando algunas cosas. Hay actividades de inglés, de tecnología. Por ejemplo, la clase de tecnología le hacen hacer un ejercicio que nada que ver con la forma. Bueno, después lo vamos a seguir desarrollando. Está bueno para ver el tema de secuencia didáctica con esta secuencia que me pasaron las chicas, que están negociando ahí cómo mejorar porque no les permitieron hacer mucho aporte, pero bueno, vamos a ver cómo la pensamos y cómo la analizamos después. A mí lo que más me interesa es que ustedes puedan comenzar a diseñar una secuencia didáctica que va a ser el objetivo y va a ser el material de examen final, armar una secuencia didáctica, ir revisando cómo pensar la secuencia, las actividades, los recursos, y fundamentalmente que ustedes puedan justificar, puedan fundamentar por qué cada actividad, por qué esta actividad, la actividad de clase 1, con el recurso didáctico. ¿Por qué? ¿Por qué con este recurso hago esta actividad? ¿Y de qué manera esto me permite pensar en la clase 2, me permite la clase 3, me permite la clase 4, teniendo en cuenta qué quiero enseñar? Yo pienso en 4 clases porque generalmente son 2 semanas de ciencias sociales. Puede ser 4, puede ser 5, pero es más complejo. En 4 clases tengamos 15 días.
que es lo que estamos como para pensar planificaciones, tácticas. A mí lo que me interesa es que ustedes puedan, a partir de un tema, poder pensar en recursos didácticos, qué argumentos me van a convencer a mí de que esta actividad y este recurso ustedes consideran que está mejor acá que acá. ¿Por qué esto no lo desarrollo acá? ¿Por qué lo desarrollo acá? ¿Por qué comienzo la secuencia con esto? Ahí es donde quiero que ustedes me puedan argumentar. ¿Hay forma de argumentar de algún libro, de algún material bibliográfico único? No. Tiene que ver cómo ustedes están pensando la secuencia. Cómo ustedes ponen en juego este tema con estas actividades y con estos recursos didácticos. No hay una forma única de argumentar, sino que cada uno va construyendo su fundamentación. No, yo creo que este grupo, que es un tercer grado, que es un quinto grado, me va a convenir comenzar con esta actividad, con este recurso, porque este recurso yo después lo retomo acá, me parece que es lo más adecuado para este tema. Yo quiero que ustedes me puedan dar ese argumento. Quiero que ustedes me puedan construir ese argumento desde la didáctica de las ciencias sociales. No que me digan, no, a mí me gusta cómo está acá. O me parece que está bien acá y que acá no. Bueno, pero no es una cuestión de me gusta o no me gusta esto. No es una cuestión de está bien o está mal. Es una cuestión de argumentar desde la didáctica de las ciencias sociales. Tengo que poder argumentar mi trabajo. Eso es lo que necesito que ustedes comiencen a asumir y hacerse cargo de que lo que yo hago dentro, lo que planifico para hacer dentro de un aula, no puede pasar por una cuestión de me gusta o no me gusta, sino que tiene que pasar por una argumentación desde las ciencias sociales, desde el diseño curricular, desde la ciencia en general, porque estoy haciendo una secuencia desde las ciencias, desde social y naturales, porque estoy haciendo una secuencia integral. Entonces este recurso que utilizo para lengua, después lo vuelvo a utilizar para sociales, porque en lengua analicé una información periodística, que es un contenido de lengua, pero en sociales esa información yo la paso a un mapa. Entonces es el mismo recurso, no es el recurso que me parece más acorde, pero me permite trabajarlo en forma integral. Entonces, está bueno. Obviamente que podría tener acá otro recorte periodístico, más dado este tema. Pero este recorte periodístico, esta información, me permite trabajar en lengua, en social, inclusive en naturales. Yo ahí estoy dando es un argumento didáctico de por qué utilizo el recurso didáctico. Eso es lo que necesito que ustedes comiencen a construir, comiencen como a asumir su posición como docente, de que cuando estoy pensando en una secuencia, no la hago porque me gusta o no me gusta, o me parece bien o me parece mal. Esto no es una cuestión de bueno, malo, lindo, feo, sino de poder argumentar desde las ciencias sociales, desde la enseñanza, desde la didáctica. Eso es lo que necesito que ustedes comiencen a construir. ¿Está? Ese va a ser el desafío en este mes y medio que nos queda de clase y lo que va a ser para las prácticas del año que viene. Las que hagan práctica 4. ¿Vamos? Bueno, ahí escucho que están rompiendo algo de fondo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? Bueno, buenísimo. Mejor, me alegro. Bueno. Profe, cuando vamos haciendo la secuencia, ¿le vamos a poder ir consultando? No te escucho, no sé. Otra que pregunte, menos la Meli. Dale. Dale, preguntá que te estoy escuchando. No, se escucha cortado.
No alcancé a escuchar bien. Dale. Preguntaba que si cuando vamos haciendo la secuencia, vamos a poder ir consultando por si nos trabamos para realizar las actividades o si no sabemos si poner una actividad primero o una después. O tenemos que presentarla ya, o sea, la hacemos y la presentamos lista. No. Sí, a ver, Meli. Yo estoy pensando esta secuencia. ¿Verdad? Hay determinadas actividades que pueden resolver los chicos de segundo grado. Hay algunas que pueden resolver los de quinto, pero hay actividades que los primeros no pueden resolver. O los de sexto son actividades muy simples. Entonces, eso es lo que yo me tengo que ir preguntando. Estas actividades, y ahí es donde la argumentación de las actividades tiene que ver con el diseño curricular. En el diseño curricular, fíjense cuáles son los objetivos para el primer ciclo y para el segundo ciclo. ¿Qué es lo que busco? El objetivo del primer y segundo ciclo. Ahí es donde tengo que ir pensando las actividades. Recuerden que el segundo ciclo lo que más tengo que potenciar es la producción de los chicos, la producción escrita. Entonces siempre tengo que tratar de buscar actividades que provoquen la escritura. Mientras en el primer ciclo, muchas veces voy a buscar actividades que tengan que ver con a lo mejor unir con flechas, con relacionar. ¿Por qué? Porque la producción escrita va a depender del nivel de lectoescritura que tengan los chicos. No puedo pedirle en segundo grado que me hagan 3 oraciones. Porque estoy pidiendo una locura. Estoy exigiendo más de lo que los pibes pueden llegar a comprender y a producir. Pero sí a lo mejor puedo hacer que hagan un dibujo, que ordenen una secuencia temporal, que lo puedan expresar verbalmente. Entonces, de eso va a depender las actividades. Yo entiendo lo que vos me decís, bueno, si tengo que poder acá ver las causas de la Revolución de Mayo. Pero no sé qué hacer acá para eso. Y bueno, si tengo que identificar causas, lo primero que tengo que hacer es tratar de que haya comprensión lectora. Por lo tanto, hacia atrás tengo que buscar actividades que me permitan identificar causas, poder jerarquizar cuáles son causas externas, cuáles son causas internas, poder ver diferentes intereses que hay alrededor de la Revolución de Mayo, quiénes estaban a favor, quiénes estaban en contra. Entonces, a lo mejor no estoy pensando en esta última clase, sino que en esta tercera clase, de las 4, acá, yo tengo que poder ver las causas de la Revolución de Mayo. Hacia atrás tengo que ver qué actividades puedo desarrollar para lograr esto, porque después de acá tengo que ver por qué San Martín cruzó los Andes. Y no lo digo como chiste. San Martín cruza los Andes porque hay una necesidad de independencia en Latinoamérica en ese momento. Porque están pasando cosas en Europa. Repercuten luego de lo que fue la Revolución de Mayo o a partir de lo que se generó la Revolución de Mayo. Las causas, dentro de las causas de la Revolución de Mayo está la figura de Napoleón. ¿Por qué? Y porque Napoleón va a meter en cana a Fernando VII. Y porque la derrota de Napoleón va a generar que San Martín decida, junto con el resto, con un par de personajes más de esta época, lograr la independencia del resto de la colonia española, porque se estaba generando en Europa un proceso de
restauración conservadora de las monarquías. Entonces, esto, yo acá necesito sí o sí que quede claro este tema para poder avanzar hacia las causas que llevan a que San Martín cruce los Andes, pero tengo que venir hacia atrás a ver qué recursos, cómo trabajo estos recursos para poder ver las causas endógenas y exógenas, internas y externas de la Revolución de Mayo. Entonces, las actividades, Meli, que vos vas a ir proponiendo también van a tener que ver con el tema que estamos desarrollando. ¿Y qué es lo que quiero enseñar? ¿Está? ¿Y cómo voy pensando otra vez las actividades y las estrategias? La estrategia es análisis documental, porque acá lo que quiero es analizar una carta de San Martín. Las actividades van a tener que ser de identificación de documentos históricos, contexto, lectura, comprensión de contexto, porque la estrategia final es el análisis de una fuente histórica. Pero para eso tengo que lograr comprensión lectora, identificación de ideas centrales, ubicación histórica de esas ideas centrales, para poder comprender un documento histórico. Todo esto que ahora como que lo estamos como desarmando, uno lo va pensando a una velocidad muchas veces que no nos damos cuenta. Y que en la secuencia que ustedes me estuvieron presentando, todo esto lo pensaron. A lo mejor pasaron de largo, pero lo pensaron. A mí lo que me interesa es que ustedes puedan comenzar a darse cuenta y a romper, mientras van construyendo una secuencia, a pararse y decir, che, ¿por qué hago esto? Y a lo mejor no le encuentro la explicación de por qué hago, pero yo sé que necesito hacer esta actividad acá. Bueno, lo charlamos, lo vemos, charlamos con una compañera, en una de las clases lo vemos, lo podemos dialogar, y a lo mejor ahí mismo te das cuenta y te puedes dar el argumento de por qué vos estabas pensando esa clase. Que no era al pedo esa clase. Vos lo estabas pensando y a lo mejor no se da cuenta por qué necesitaba hacerla acá. Pero hay algo que ya ustedes tienen de conocimiento, de saberes, que más o menos la secuencia la están pensando. Lo que necesito, y cuando hago pregunta, es para tratar de desarmar esa lógica y que ustedes comiencen a argumentar lo que quieren hacer. ¿Está? No es una cuestión de lindo, feo, me gusta, no me gusta. Es cómo argumento el orden que estoy dando a la ¿Preguntas? Tiene que ser todo, uno por secuencia. ¿Interrogante cómo? Sí, pero hay que hacer un interrogante, es una problemática, pensar en una situación problemática para entender Bien. Es uno por secuencia. ¿Qué más? Una cosa es problema. Yo tengo un problema, ante todo problema, ¿qué es lo que busco? Ver cómo lo soluciono. ¿Estamos? Si yo tengo un problema, es cómo lo soluciono. Este problema lo tengo que identificar como problema. Porque a lo mejor yo tengo un problema y no me estoy dando cuenta que tengo un problema. Por ejemplo, hablo de los gritos. Y no me doy cuenta que tengo un problema, hablar de los gritos. ¿Por qué? Y porque este problema lo naturalicé. Ya es común en mi vida hablar de los gritos. Por lo tanto, no es un problema para mí, es un problema que está alrededor mío.
¿Está? Una cosa es un problema. Otra cosa es pensar una situación problemática. ¿Está? Una situación problemática es cuando yo este problema, lo contextualizo. Entonces digo, Maceo va a la despensa, habla fuerte y provoca el odio de sus vecinos. ¿Está? Pensando en una situación problemática. Esa situación problemática tiene que ver cómo la puedo resolver. Tal vez una situación problemática es ¿por qué San Martín cruzó los Andes? Es una situación problemática. ¿Por qué San Martín cruzó los Andes? Puede ser que yo lo plantee en una de las clases porque la situación problemática es se produce de independencia en América Latina. ¿Está? Yo lo puedo presentar como un tema que es relieve, condiciones geográficas de la provincia de Córdoba. ¿Ah? Es el tema. Condiciones geográficas de la provincia de Córdoba. Entonces yo puedo preguntarme, ¿cómo se modificó en los últimos 30 años la flora y la fauna en la provincia de Córdoba? ¿Cómo se modificó? Me puede llevar, bueno, ¿cuáles fueron las causas? ¿Por qué se modifica? ¿Por qué se modifica? Un relieve, un clima, una flora, fauna, ¿por qué se modifica? Entonces, el tema de las condiciones geográficas de la provincia de Córdoba, mi primer punto de partida es cuáles son las condiciones que modifican entonces comienzo a modificar la geografía. Sí, se puede modificar. ¿Por qué? Por la acción del hombre. Por ejemplo, en esta zona tenemos acción del hombre que modificó la geografía. Sí, los diques. El de Capilla, el de Cruz del Eje. Entonces estamos viendo que la acción del hombre modifica la situación geográfica. ¿Qué otras causas podemos encontrar? Problemática. ¿Qué sucedió en los últimos 30 años en la región para que se modifique las condiciones climáticas? Bueno, puede ser monocultivo a nivel regional, etc. ¿Qué necesito para eso? Ver el mapa de Córdoba, marcar las regiones, la zona pampeana, la zona serrana. Esta pregunta de situación problemática, y yo me lo hago como una pregunta, es como para desarrollar algunas líneas de trabajo en cada clase. No necesito hacer una pregunta por clase, pero es lo que a mí me permite guiar mi trabajo. Puede que haya o puede que no. Puede que haya o no. No necesariamente tengo que hacer una pregunta por clase. Sí, un indicador, como para... Bueno, como para generar el desafío. Esto de la motivación. Para mí la motivación es algo que tiene que ser constante en la clase, que yo no puedo decir, no, van a ser inicio de la clase 5 minutos de motivación. Y el resto de la clase no lo motivo más. El resto de la clase lo aburrí. No, motivación es encontrar una posible respuesta a una situación problemática. Que son como preguntas, o no necesariamente preguntas. Puedo poner, bueno, desde las organizaciones ambientales denuncian
que los incendios son provocados por negocio inmobiliario. ¿No? Yo estoy haciendo con este titular cuáles son los argumentos de las organizaciones ambientales. Me tengo que hacer esa pregunta. O sea, la pregunta va a surgir porque en toda forma de pensar el tema yo me hago preguntas. Tiene que ver con buscar las cosas que generan esa situación. ¿Tá? Esas preguntas van surgiendo, o esa situación problemática, yo la voy construyendo. ¿Por qué en la pintura tradicional sobre el 25 de mayo con el Cabildo no hay mujeres? ¿Por qué en la primera junta de gobierno no hay mujeres? ¿Por qué no hay mujeres en la primera junta? Esa pregunta de por qué no hay mujeres en la primera junta me puede generar desarrollar una secuencia para ver cuál era la forma de gobierno previo a la revolución, cuál era el rol de las mujeres en la revolución. ¿Participaron las mujeres en la revolución? ¿Quiénes? Todas. El concepto de pueblo, el concepto de ciudadano. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es ver cuál fue el papel de la mujer en la revolución. Y no estoy diciendo cuál fue el papel de la mujer en la Revolución de Mayo. No, vamos a ver el rol de la mujer en la Revolución de Mayo. Y lo vamos a analizar, lo vamos a investigar, lo vamos a buscar. Y vamos a ver por qué en la primera junta, ni en el Pirato, ni por mucho tiempo, no hay mujeres en la conducción política del país. Entonces, son preguntas que uno se hace para tratar preguntas o situaciones problemáticas a modo de desafío. A modo de desafío para poder encontrar posibles respuestas. Porque a esta situación problemática, lo que tengo que dejar en claro es que no hay respuesta única. Hay posibles respuestas, hay posibles interpretaciones. Desde sectores conservadores van a decir, está bien que la mujer es un sexo débil, está bien que no participe en política. Ahora que está participando, miren los quilombos que tenemos. Y te va a encontrar con gente que lo va a pensar desde ese lado. Y mi trabajo docente no es decir, no, está bien, está mal. Es presentar recursos y actividades para que el niño, niña, revise ese pensar y diga, no, las mujeres participaron en la revolución. Que no le den lugar en ese momento era otra cosa, por una sociedad patriarcal, machista, etc. Pero sí estuvieron. Y estuvieron al frente de los ejércitos, como Juana Zurduy o como tantas otras. Yo en ningún momento te dije o te impuse, no, esa forma de pensar es malísima, basta. No, tengo que generar actividades para que vos puedas revisar tu forma de pensar y la vayas transformando. O te la vayas replanteando, o te la vayas poniendo en duda. Che, no es tan así, me parece. ¿Me explico por dónde va? Vamos, bueno. Es muy lunes, listo por hoy. Después subo la grabación y creo que va a hacer falta, volveremos a hacer otra clase virtual. Sin gatos. ¿Todas preguntas, inquietudes? No, profe. Bueno. Súper claro todo. ¿Se entendió?